Muy bienvenidos todos, damas y caballeros. Gracias por estar acá una nueva vez más en su canal Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García y le estoy muy agradecido de tenerlos nuevamente acá. Les recuerdo que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Suscríbanse al canal, que es gratis, para que sean parte de esta plataforma y así me apoyen. Y también dejen sus comentarios. Den a la campanita para que este mensaje de hoy también siga llegando a los demás y cada mensaje. Es muy importante que ustedes nos apoyen. Le doy la gracia por todo. Damas y caballeros, quiero dar gracias en nombre de Jesús y en el nombre de todos a nuestro Dios maravilloso, creador de los cielos y de la tierra, puro, poderoso, eterno. Te damos las gracias por permitirnos hoy estar acá. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Señores, hoy quiero invitarlo a que veamos una isla que convive con profundas carencias, numerosos testimonios, reportajes y estudios describen la rutina del cubano a pie. Estantes semivacíos, colas interminables, ¿no?, para conseguir alimentos básicos, apagones que interrumpen la vida cotidiana, salarios también que apenas dependen para algunos días. O sea, la gente solo puede vivir algunos días con ese salario que reciben todos, ¿no? Y bueno, las familias dependen mayoritariamente, los que afortunados tienen familiares en el extranjero, dependen de estas remesas. El transporte público también muy limitado. Los servicios básicos son totalmente inestables. Y lo peor de todo es como uno percibe como que hay una sensación de vigilancia constante que naturalmente desalienta la crítica abierta. Lógicamente no hablo desde una experiencia personal de residencia en la isla, porque yo nunca he estado en Cuba, me gustaría visitarlo, naturalmente, pero sino de las evidencias documentadas y los relatos de quienes viven allí, que trazan un cuadro nítido de la sociedad forzada a normalizar la escasez y el silencio. Sí, es muy difícil para el pueblo cubano este régimen. Maduro, Ortega, todo esto es un infierno en la tierra, verdaderamente, para estas sociedades. Bueno, esta realidad repetida generación, señores, tras generación, revela el peso de un sistema que prolonga su control mientras sacrifica todas las aspiraciones del pueblo. Miren, para comprender cómo llegamos aquí, viajemos 20 años atrás del 1959, o sea, final de los 30, comienzo de los 40. La Cuba, señores, de mediados del siglo XX, era un centro económico y cultural del Caribe. El azúcar y el tabaco alimentaban una economía dinámica. La Habana era totalmente cosmopolita, ¿no? Vibrante, con cabaret, música, vida nocturna. Aunque existía también la pobreza rural, ¿no? Porque existía. Y también corrupción. Pero
nadie dudaba de que la isla era un polo de modernidad en la región. Eso no lo dudaba nadie. O sea, la perla del Caribe. En 1959, Fidel Castro encabeza un movimiento revolucionario democrático, entiéndase, prometiendo restaurar libertades y acabar con la corrupción. Mire, como todo lo contrario a la historia, ¿eh? Y acabar con la corrupción. Pero sabemos que al llegar al poder, como el camaleón, ¿no?, que se adapta al entorno, cambia el tono, se alinea con la Unión Soviética, convierte el estado, el país, como en un estado único, ¿no? Como un estado, como un partido único, todo el país. O sea, transformó la Cuba inmediatamente y sofoca también al mismo tiempo toda disidencia. O sea que lo que nació con promesas de democracia se transformó en un sistema de control centralizado, justificado bajo la bandera de la lucha eterna contra el enemigo externo. Siempre es lo mismo. Miren, Venezuela es lo mismo. Váyanse a Ortega, es lo mismo. Váyanse a Bolivia, donde de sinvergüenza también de Morales. Es la misma historia, el enemigo que viene de fuera y así es que ellos mantienen a todo en suspenso, ¿no? Bajo el látigo. Señores, década tras década, el embargo estadounidense, ¿no?, que esto es un tema también importante, pero esto es lo que ha servido como de explicación oficial para cada penuria. Sin embargo, Cuba ha mantenido vínculos con Europa, Canadá, América Latina y Asia. La raíz del estancamiento radica tanto en el modelo económico inflexible totalmente, como también en la falta de apertura que castiga la iniciativa y frena la productividad. O sea, que es la política que ha aplicado este régimen es lo que no funciona, no es el embargo. Entonces, los últimos años de Fidel expusieron un contraste doloroso, damas y caballeros. Mientras el cubano promedio calculaba la libra de arroz, los círculos cercanos al poder disfrutaban de privilegios, acceso a divisas, ¿no?, viajes y educación en el extranjero. El discurso revolucionario se petrificó y el ciudadano siguió atrapado, ¿no?, entre la escasez y el miedo. Tras el colapso soviético, la isla halló oxígeno en la Venezuela de Hugo Chávez, ¿no? Petróleo subsidiado, apoyo financiero a cambio de médicos y asesores, porque en Cuba se sabe que en Cuba la gente estudia. Eso sí, eso se quedó. Eso no fue Fidel. Cuba siempre fue así. Gracias a Dios. Ese acuerdo mantuvo a flote a un sistema exhausto. Hoy, sin embargo, Venezuela atraviesa una crisis profunda y Washington incrementa su presión con argumentos de seguridad y democracia. Voces como la del senador Marco Rubio insisten en que la estrategia continuará hasta el final. Surge entonces la pregunta clave.
¿Qué ocurriría si el régimen venezolano cayera? ¿Alguien se ha preguntado esto? O sea, respecto a Cuba, no a Venezuela en este caso. Pero sí, claro, Venezuela, porque sí caería. Pero se entiende. Entonces, Cuba perdería su principal fuente de crudo. Óigame bien, porque el petróleo que viene de Venezuela es casi nada, no le cuesta casi nada, es baratísimo. Entonces, también perdería el apoyo económico, porque por eso es que, no el país, pero el gobierno se ha mantenido, por lo que le llega de ahí, de la droga y de todo, y la cooperación de todas esas oligarquías y todos esos regímenes autoritarios. Pero si Venezuela cae y ya no le llega ese petróleo barato, y ya no le llega ese apoyo económico, se arriesgaría a un nuevo periodo especial. Naturalmente, el gobierno intentaría buscar socorro en Moscú, en Pekín o en Teherán. Pero sabemos la situación de Rusia en estos momentos y todo, y de Teherán y de todo. O sea, que la capacidad de estos mismos socios de poder ayudarlo ahora mismo es muy incierta. Miren, si no ni a Maduro, Venezuela, que tiene petróleo, que será Cuba, que no tiene nada que ofrecer. En ese sentido, como Venezuela, porque Venezuela es una potencia de petróleo. Claro, Cuba tiene muchísimos tesoros y muchísimos tesoros humanos también. No me refiero a eso, me refiero al interés de las potencias. Quiero que se entienda, no se malinterprete. O sea, Venezuela pertenece al mapa de interés geopolítico global porque es el país que más petróleo hasta ahora oficialmente puede producir. No producen tanto, pero sí tienen muchas reservas, muchísimas. Entonces, ni siquiera esta potencia, siendo Venezuela, representando intereses tan obvios, imagínense, porque ellos van a buscar de una vez de que, mira, que vamos a mantener acá, aquí el pueblo, Putin, todo, mira, yo Ucrania, yo necesito ayuda, el otro Teherán, mira, estoy aquí, Israel me está dando todos los días en la cabeza. O sea que nadie tiene suspiro para eso. Entonces, el descontento social ya palpable podría intensificarse hasta convertirse en demandas del pueblo para cambios reales. Porque en este periodo ya se debilitaría aún más, no podrían financiar ese poder de terror contra, y el pueblo lo sentiría, claro, el peso pero también sentiría la debilidad del régimen. El peso de la economía se va a sentir más todavía porque no hay recursos, pero también es la oportunidad de Cuba liberarse, de ser libre, de que Cuba sea verdaderamente libre. Entonces, ningún análisis, señores, tampoco, espérense, estaría completo sin hablar del exilio cubano. Todos los exiliados cubanos, ustedes saben, son generaciones. Desde 1959, millones de cubanos han dejado la isla, se han ido. Los primeros que se fueron rumbo a Miami, otros se fueron después, luego a España, México, Panamá, República Dominicana, Chile, Uruguay y cualquier destino que le ofreciera esperanza. ¿Ok? Entonces, la comunidad cubana en los Estados Unidos ha prosperado construyendo negocios, medios, y también plataformas políticas. La emigración reciente, mayoritariamente joven, trae consigo talentos formados en la isla que prefieren
naturalmente, irse a Madrid, reinventarse allá o en Quito o en México, porque en Cuba, pero lo hacen antes de resignarse a la parálisis de estar en Cuba. En el exilio se gesta una energía de cambio, proyectos cívicos, organizaciones también de derechos humanos, muchas plataformas digitales que conectan a los de adentro con los de afuera. Eso es muy importante también. Las remesas fortalecen, ¿no? O sea, sostienen familia, fortalecen que su economía por lo menos no sea sostenible, ¿no? O sea, puedan vivir. O sea, sin ayuda de estas remesas sería todavía mucho más. O sea, que no es el gobierno, es el mismo pueblo ayudándose a sí mismo en la forma que pueda. Increíble. Qué responsabilidad de estos autoritarios en Latinoamérica, señores. Entonces, las remesas, ¿no? Sostienen a la familia, pero también fortalecen un vínculo de responsabilidad de que la diáspora no olvida y que también siguen soñando con una patria abierta y libre. Señores, frente a la prolongada opresión, cabe preguntar, ¿hay signos de regeneración en Cuba? Aunque el control estatal es férreo, pequeños brotes de inconformidad aparecen. Protesta como la del 11 de julio del 2021 revelan un pueblo dispuesto a reclamar dignidad. El acceso limitado pero creciente a Internet ha roto parte del monopolio informativo. Artistas, periodistas, independientes y jóvenes emprendedores buscan espacios de expresión y construyen un discurso de derechos que hace 2 décadas parecía imposible. O sea que la diáspora amplifica su voz con campaña de visibilidad, apoyo económico, redes que mantienen vivo el debate. En la calle de la isla, el cansancio es evidente. Padres, señores y madres que no quieren que sus hijos hereden el mismo ciclo de penuria, ¿no? O sea, jóvenes que arriesgan a irse en una yola en el mar, ¿no? Antes que la resignación. Si el régimen venezolano se derrumbara, esa presión social podría multiplicarse en Cuba rápidamente. Abriendo la puerta a un nuevo proceso de cambio impulsado desde la ciudadanía misma. Y si ese cambio se produjera, yo me pregunto, ¿cómo sería una Cuba renovada? Podemos imaginar, ¿no? De manera hipotética, una isla que recupere su vocación natural de puente entre el Caribe y América. Una Cuba democrática podría integrarse plenamente a bloques como CARICOM, estrechar lazos con Centroamérica y Sudamérica, negociar acuerdos de libre comercio con Europa, con América del Norte. O sea, una Cuba abierta, ¿no?
su puerto de Mariel, estratégicamente ubicado, que es un puerto estratégico, podría convertirse en centro logístico regional, o sea, en un poder estratégico geográfico ese puerto. El turismo con patrimonios, ¿no?, mundiales, únicos, o sea, que tiene también Cuba, tiene también muchos patrimonios históricos, ¿no?, únicos, ¿no? Ingresos, generaría ingresos, generando empleos dignos y de diversificación, señores, de la economía. Ahí en Cuba hay de todo para hacer. O sea, es como para nosotros los dominicanos, tenemos la zona colonial. No, no me refiero a este proyecto inmobiliario de sacar a los verdaderos, a los que siempre lucharon por mantener eso culturalmente, económicamente. Ahora están abusando, este gobierno abusador está abusando de estos patrimonios arquitectónicos de nuestro, que es corazón de nuestra historia, pero eso lo resolveremos los dominicanos. En Cuba sería, miren con el descuido que hay con una ciudad tan hermosa. Si usted restaura una Cuba, eso sería un paraíso en el Caribe. Paraíso. Esa arquitectura, eso traería muchísimo turismo y muchísimo trabajo, muchísimo, imagínense. Cuba sería otra cosa. Usted imagina Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, todos estos países, Jamaica, todos estos pueblos hermanos, teniendo una actividad caribeña, sin estos regímenes de la M. Señor, la inserción en un mundo moderno lo permitiría inversiones en energías renovables, biotecnología, agricultura sostenible y una industria cultural que ya demostró su talento exportando música a todo el mundo. Inclusive, Cuba ha producido muchísimo arte y música todavía en estos tiempos de represión increíble. O sea que miren el talento que hay en Cuba. Entonces, señores, una Cuba abierta recuperaría el capital humano disperso en sus diásporas, ¿no? Médicos, ingenieros, artistas, empresarios, todos regresarían a aportar sus experiencias. El Caribe fortalecido con una Cuba democrática y próspera ganaría peso económico y geopolítico, equilibrando el comercio hemisférico y ofreciendo estabilidad a toda la región. Esto es maravilloso, señores. Este futuro, aunque hipotético, sí, pero no es imposible. Está, yo diría, es más posible que imposible. La geografía de Cuba, su talento humano y su identidad cultural la predisponen a ser un gran líder en el Caribe. Lo que falta es un marco político, económico, que libere esa creatividad y también que garantice derechos. Algunos analistas proyectan un efecto dominó. O sea, la caída de Caracas, o sea, de Maduro, arrastraría a La Habana y quizás a Managua y La Paz, redibujando el mapa político de América Latina, señores. Y aquí parece que Washington parece decidido, señores, a cerrar este ciclo de autoritarismo en América Latina. Ellos parecen estar dispuestos. Esa es la impresión de todo lo que está hasta ahora aconteciendo. Entonces, también sabemos
que los cambios no van a venir de afuera, sino de un pueblo y de los pueblos que reclaman sus libertades, que reclaman sus derechos, pero todo esto contribuye a un empuje hacia estos objetivos colectivos de todos, queridos por todos. Señores, la transformación auténtica vendrá del interior, como les digo, de la voluntad del pueblo cubano, cuando el miedo ceda ante la esperanza. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, comparten el dilema histórico de persistir en sistemas agotados o abrirse a modelos que conjuguen justicia social, pluralismo y economía abierta. El futuro es incierto, pero la historia enseña que los regímenes que viven del control acaban sucumbiendo cuando los pueblos reclaman el derecho a decidir. Damas y caballeros, muchas gracias por haber estado acá acompañándonos en este su canal Al Filo de la Verdad. Yo soy Harold García. Les recuerdo que le den a los likes, que le den a la campanita para que le lleguen las notificaciones y que se suscriban, que es gratis, sean parte de esta plataforma. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Dios lo bendiga a todos. Adiós.